Bienvenidos a la Corporación Internacional Estados Unidos, Centro de Capacitación Internacional de Calidad. Me complace enormemente darles la más cordial bienvenida. En este espacio, no solo construimos conocimiento, sino que también cultivamos sueños, aspiraciones y oportunidades. El día de hoy hablaremos sobre la resistencia, historias inspiradoras de soldados que se rebelaron contra el régimen nazi. En los anales de la historia bélica, hay relatos que trascienden la mera lucha por el territorio o el poder, y se convierten en epopeyas de resistencia, valor y humanidad. Uno de los capítulos más inspiradores de esta narrativa es el de los soldados que se alzaron valientemente contra el régimen nazi, desafiando la opresión y la injusticia con un coraje inquebrantable. Imagina por un momento una galería de historias épicas, donde soldados comunes se convierten en héroes extraordinarios al plantar cara al monstruo del nazismo. Estas historias, llenas de sacrificio y determinación, nos recuerdan la capacidad del espíritu humano para resistir incluso en los momentos más oscuros. La primera historia nos transporta a la Europa ocupada por los nazis, donde la resistencia tomó muchas formas, desde pequeños actos de desobediencia hasta audaces operaciones de sabotaje. En medio de la represión y el miedo, estos valientes soldados clandestinos se organizaron en células secretas, arriesgando sus vidas para socavar el poder del régimen y mantener viva la llama de la esperanza. La segunda historia nos lleva a los campos de batalla, donde soldados de todas las nacionalidades se unieron en una lucha común contra el enemigo común. Desde las playas de Normandía hasta los bosques de Europa del Este, estos hombres y mujeres combatieron con una determinación feroz, negándose a rendirse ante la tiranía y la barbarie nazis. La tercera historia nos sumerge en el corazón mismo de la maquinaria nazi, donde soldados alemanes desafiaron las órdenes de sus superiores y se negaron a participar en los crímenes de guerra y el genocidio. Estos disidentes internos, conscientes de los horrores que se estaban cometiendo en nombre de su país, optaron por seguir su conciencia en lugar de obedecer ciegamente, enfrentándose a menudo a la persecución y la muerte por su valentía. La cuarta historia nos presenta a aquellos que, desde el exilio, continuaron la lucha contra el nazismo, organizando redes de resistencia y propagando la verdad sobre los crímenes del régimen. Desde líderes políticos en el exilio hasta soldados que desertaron del ejército nazi, estos hombres y mujeres nunca perdieron la fe en la causa de la libertad y la justicia. La quinta historia nos muestra cómo la resistencia no se limitaba solo a los campos de batalla o las operaciones clandestinas, sino que también se manifestaba en pequeños gestos de humanidad y solidaridad. Desde soldados que protegían a civiles inocentes hasta prisioneros de guerra que se ayudaban mutuamente a sobrevivir, estos actos de bondad y coraje demostraban que, incluso en tiempos de guerra, la humanidad podía prevalecer sobre la barbarie. La sexta historia nos lleva al final de la guerra, cuando la resistencia finalmente triunfó sobre el nazismo y el mundo pudo ver la luz al final del túnel. Aunque la victoria fue costosa y muchas vidas se perdieron en el camino, la valentía y la determinación de aquellos que se enfrentaron al régimen nazi nos recuerdan que el bien siempre puede triunfar sobre el mal, si estamos dispuestos a luchar por ello. La séptima y última historia nos lleva al presente, recordándonos que la lucha contra la intolerancia y el extremismo no ha terminado. En un mundo donde el odio y la división aún persisten, es nuestro deber honrar el legado de aquellos que lucharon contra el nazismo, defendiendo los valores de la libertad, la igualdad y la dignidad humana en todo momento. En conclusión, estas historias inspiradoras de soldados que se rebelaron contra el régimen nazi nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la resistencia y la esperanza nunca se apaga. Al honrar el sacrificio y la valentía de aquellos que vinieron antes que nosotros, podemos encontrar la fuerza para enfrentar cualquier desafío y construir un mundo más justo y humano para las generaciones futuras. En los sombríos anales de la Segunda Guerra Mundial, entre las páginas manchadas de odio y opresión, se encuentran 7 relatos verdaderamente heroicos que destellan como estrellas de esperanza en la noche más oscura de la humanidad. Estas son las historias de valientes hombres y mujeres que se alzaron contra el régimen nazi,
desafiando la tiranía y defendiendo la dignidad humana con una valentía inquebrantable. El primer relato nos transporta a los campos de batalla de Europa, donde soldados de todas las nacionalidades, unidos por el propósito común de derrotar al nazismo, lucharon con un coraje indomable. Desde los soldados aliados que desembarcaron en las playas de Normandía hasta los partisanos que resistieron en los bosques de Europa del Este, estos guerreros de la libertad enfrentaron la adversidad con una determinación inquebrantable, negándose a claudicar ante la brutalidad del enemigo. El segundo relato nos sumerge en el corazón mismo de la maquinaria nazi, donde soldados alemanes valientes desafiaron las órdenes de sus superiores y se negaron a participar en los crímenes de guerra y el genocidio. Conscientes de la monstruosidad de los actos que se les ordenaba cometer en nombre de su país, optaron por seguir su conciencia en lugar de obedecer ciegamente, enfrentándose a menudo a la persecución y la muerte por su valentía. El tercer relato nos lleva al frente interno de la resistencia, donde hombres y mujeres valientes organizaron redes clandestinas y llevaron a cabo actos de sabotaje y espionaje para socavar el poder del régimen nazi desde dentro. A riesgo de sus propias vidas, estos héroes anónimos se convirtieron en los ojos y oídos de la resistencia, desafiando a la Gestapo y manteniendo viva la llama de la esperanza en los corazones de aquellos que anhelaban la libertad. El cuarto relato nos presenta a los líderes políticos e intelectuales que se alzaron contra el nazismo, desafiando la propaganda y la represión del régimen con sus palabras y sus acciones. Desde figuras prominentes como Winston Churchill y Charles de Gaulle hasta activistas y escritores valientes que arriesgaron todo para denunciar los crímenes del nazismo, estos líderes de la resistencia se convirtieron en faros de luz en medio de la oscuridad, recordándonos la importancia de la verdad y la justicia incluso en los momentos más difíciles. El quinto relato nos lleva a los guetos y campos de concentración, donde prisioneros desesperados se rebelaron contra sus opresores, luchando por su dignidad y su humanidad en condiciones inhumanas. Desde el levantamiento del gueto de Varsovia hasta los intentos de fuga audaces en campos como Auschwitz y Sobibor, estos actos de resistencia desafiaron la narrativa nazi de la superioridad racial y demostraron la fuerza indomable del espíritu humano incluso en las circunstancias más desesperadas. El sexto relato nos muestra cómo la resistencia también se manifestó en pequeños gestos de solidaridad y compasión, desde el simple acto de ocultar a un vecino perseguido hasta la distribución de comida y medicinas en medio de la guerra y la persecución. Estos actos de humanidad recordaron a todos que, incluso en tiempos de crisis, el amor y la compasión pueden prevalecer sobre el odio y la intolerancia. El séptimo y último relato nos lleva al final de la guerra, cuando la resistencia finalmente triunfó sobre el nazismo y el mundo pudo ver la luz al final del túnel. Aunque la victoria fue costosa y muchas vidas se perdieron en el camino, la valentía y la determinación de aquellos que se alzaron contra el régimen nazi nos recuerdan que el bien siempre puede triunfar sobre el mal si estamos dispuestos a luchar por ello. En conclusión, estos 7 relatos sobre la resistencia contra el régimen nazi son un testimonio poderoso de la capacidad del espíritu humano para resistir incluso en los momentos más oscuros. En un mundo donde el odio y la intolerancia aún persisten, es nuestro deber honrar el legado de aquellos que lucharon contra el nazismo, defendiendo los valores de la libertad, la igualdad y la dignidad humana en todo momento. Gracias. Queridos amigos, nos complace anunciar que la destacada Corporación Internacional Estados Unidos pone a tu disposición una selección exclusiva de libros que no solo te inspirarán, sino que también te guiarán paso a paso hacia la realización de tus sueños más profundos. Permítenos compartir contigo algo único sobre estos libros. Han sido creados por expertos en sus respectivos campos, personas que han enfrentado desafíos similares a los tuyos y han encontrado el camino hacia el éxito y la felicidad. Cada página está impregnada de sabiduría, experiencias reales y estrategias probadas. Estos libros no son simples palabras en papel, son catalizadores para el cambio. Te llevarán de donde estás ahora a donde deseas estar. Te desafiarán, te inspirarán y te capacitarán para superar obstáculos, alcanzar tus metas y vivir la vida que siempre has soñado.
Los enlaces de descarga de estos libros se encuentran en la descripción. Aprovecha esta oportunidad para transformar tu vida. Gracias por tu atención. Contáctanos. Ofrecemos especializaciones, certificados de capacitación de alta calidad en todas las áreas, como gestión pública, administración, derecho, contabilidad, computación, en el área de docencia superior y sus 3 niveles, en el área de enfermería y obstetricia, en el área de ingeniería y otros. Modalidad 100% virtual sincrónico y asincrónico y con certificado de 300 horas académicas a más. Muchas gracias.